Esto es la filosofía de Jake. Estar antes que pensar. De sufrir, Jake. Si tienes todo lo que quieres al momento en que lo quieres, ¿qué sentido tiene la vida? Oh. Después de esas palabras, tengo una pregunta para ti. ¿Sientes que estás viviendo de verdad o pasas mucho tiempo en tu cabeza pensando Esto se llama... la palabra. Disociando. Estás disociando. Disociar. Pasas mucho tiempo disociando fuera de tu... O sea, fuera de tu realidad. O fuera de... Estás metido mucho en tus pensamientos, las nubes. Esto se llama disociar. en lo que fue y lo que puede ser? Si es la segunda, no te preocupes. Hay un personaje que nos enseña cómo dejar de hacerlo, Jake el perro. Y lo curioso es que es prácticamente un dios, pero a pesar de... Es un gran personaje. Jake el perro fue top 1. Sí. Es que o top 2 si querés, porque está fino, fino y lo humano. Yo creo que más completo es Jake. Como personaje de desarrollo. eso, Jake eligió vivir como un mortal, comiendo sándwiches y teniendo aventuras. Pero entonces, ¿por qué eligió vivir así? La respuesta está en su filosofía, y cuando entiendas las 5 virtudes de esta, vas a cuestionar todo sobre cómo vives tu vida. Pero para hacerlo, primero tenemos que entender su pasado, ya que Jake inicia la serie con un secreto. No siempre fue el perro feliz que conocemos. En el episodio Último Trabajo, vemos que Jake solía ser un criminal. No hacía robos cualquiera, sino crimen organizado, y de hecho era muy bueno en eso. Tú eres el único ladrón capaz de realizar esto. Pero un día en su camino como criminal, Jake tomó una decisión. Se alejó de esa vida y nunca miró atrás. Esa decisión moldeó su filosofía, porque Jake sabía cómo planear y robar a lo grande, pero entendió que nada de eso lo hacía feliz. Por eso al inicio de Hora de Aventura, Jake ya había aprendido la primera virtud de su filosofía. ¿Te imaginas cuál es? Escúchame bien. Jake inicia la serie como el compañero de aventuras de Finn, feliz con solo mirar las nubes o tocar el violín. Desde ese primer momento, todo sobre Jake parecía simple: cómo habla, cómo resuelve problemas e incluso cómo se enfrenta al peligro. Mientras otros crean planes y estrategias, Jake solo confía en su instinto, usando sus poderes para hacer lo que cree mejor. Si funciona, bien, y si no, pues bien también. Solo Sí. Vivía muy al límite, ¿no? Jake es como que, de cierta manera, la vivía posta. No importaba nada. intenta algo más. Él no sobrepiensa lo que significa ser bueno, valiente o digno. No, sino que arriesga mantiene mucho, las cosas simples y claras. Ayudar a sus amigos, ser honesto y disfrutar del momento. En una época donde sin importar el costo, obviamente. todos sobrecomplican las cosas, Jake nos muestra otro camino. Es muy leal, realmente. Es muy... Fue como... No sé si lo veo como un hermano de Finn, ¿no? Pero... que entre ambos se cuidaban, pero también era como... la referencia paterna de Finn, ¿no? En cierta parte. Miremos el jardín de la bruja. Ahí Jake perdió sus poderes, pero escucha lo que dice. Ir de aventura es muy difícil para alguien como yo sin poderes. No, qué aventurero. Desde ahora no soy más que un perro viejo. Jake no se enoja por lo que pasó ni tampoco se desespera, sino que trata el hecho de perder sus poderes como el clima, algo que pasa y a lo que se debe adaptar. Pero esto es más profundo de lo que parece. Jake no se está rindiendo sin hacer nada, sino que se está enfocando en lo que sí puede hacer y lo que puede controlar, lo que nos lleva a su primera virtud, la simplicidad. Y esa está en todas partes. Pero primero miremos a Finn. Finn usualmente está ocupado en probar su valor, pero Jake le enseña que quizá ese no sea el camino. Oye, no servir en algo es el primer paso para después ser magnífico. Eso quiere decir que tu valor no desaparece porque no puedas hacer algo o no puedas resolver un problema, sino que está bien ser malo al inicio. Ese es el primer paso para ser bueno. Además, ser bueno o malo en algo no hace que valgas más o menos, pero cuando te das cuenta de eso y eres humilde es cuando empiezas a mejorar, incluso si antes tenías dudas. En el episodio Pujoy, mientras Finn se preocupa por los universos y sus versiones alternas, Jake toma su taza favorita y la tira por la ventana. Es verdad. Ya se fue para siempre, ya no es real. Realmente toma muy poco en cuenta, o sea, lo que valoraba posta real eran sus amigos. Una de las personas que amaba era como su verdadero valor, ¿no? Lo más material, lo que sea,
era más secundario para él. Bastante simplista y bastante profundo, ¿no? Ese tipo de pensamiento en un personaje. Y no me importa. Eso es puro estoicismo de Jake, con la idea de que sufrimos más cuando nos enfocamos en las cosas que no podemos controlar. También. Pero el mayor ejemplo de su simplicidad aparece en el episodio de Jake el perro. Ahí él conoce a Prismo. Gran un episodio. genio De la trilogía de episodios del cierre de la, no sé si tercera o segunda o cuarta temporada. Pero tiene un gran cierre y buen inicio a lo que sería la realidad alterna, ¿no? Que hicieron cada uno. que puede conceder cualquier deseo. Ahora dime, ¿qué pedirías tú con ese deseo? ¿Poder ilimitado para arreglar los problemas del mundo? ¿Ser inmortal? ¿Ser el más inteligente de todos? Pues Wow. Jake pide un sándwich. Yo deseo un emparedado. Prismo está confundido, pero Jake está muy feliz con poder tener su sándwich. No Parece egoísta en esta parte, ¿no? Porque claro, no entendés el concepto o filosofía de vida. Y además en el contexto que estaba, porque en fin, no estaba. El Lich se había ido y había cumplido su deseo. Pero el tema es que ya no tenía a fin. Y lo tomó tan natural, tan normal, que incluso da miedo. necesita más. Eso nos muestra que la felicidad no aumenta cuando tienes más, sino que depende de cómo percibes las cosas y el valor que le das al momento. Porque cuando puedes tenerlo todo, elegir lo que quieres es lo que realmente te hace feliz. Así que no compliques más la vida de lo que ya es. Manténla simple. Enfócate en lo que es real y lo que puedes controlar. Tus amigos, tu felicidad inmediata y lo que puedes hacer ahora. Lo demás es solo ruido. Pero la simplicidad es solo el inicio de la filosofía de Jake. Su segunda virtud es lo que realmente le da la vida, incluso en los momentos más mundanos, o más bien, especialmente en esos momentos. Pero entonces, ¿cuál es esa virtud exactamente? Bueno, miremos el episodio del sándwich del tiempo. Ahí Jake se pone filosófico antes de hacer el almuerzo. Ahora sí estoy listo para recibir las instrucciones del gran reino de la creación para el sándwich que estoy a punto de concebir. Como la bebida, mira. Vénganos tu reino con todo y pan. Él trata ese momento cotidiano de hacer la comida con la importancia que otras personas reservan para ocasiones especiales. Y esa es su segunda virtud, la alegría. Específicamente, la alegría por las pequeñas cosas. No es posible. Exactamente. Yo me acuerdo siempre cuando canta Ricos Hotcakes, bueno, no me sale. Actividad tóxica o forzarse a Lo disfrutar, intenté. sino que es tratar los momentos más ordinarios como algo especial, dándoles toda nuestra atención. Y Jake lleva eso a otro nivel. Miremos Jake el ladrillo, el cual es probablemente el episodio más importante para entender. Este episodio tiene tanto trasfondo. Es literalmente enfocado en las pequeñas cosas. De tal manera de que es una perspectiva diferente, ¿no? De ver simplista en ese sentido. Me estoy enrollando mucho. La forma de vida de Jake. Ahí él decide pasar unos días siendo un ladrillo, para saber cómo se siente Porque cuando sí. se derrumba un muro de ladrillos. Muchos verían esto como una pérdida de tiempo o algo muy aburrido, pero para Jake esto es prácticamente un sueño. Desde que era pequeño, quise saber lo que era ser un ladrillo en una choza de ladrillo cuando los muros se vinieran abajo. Mientras narra lo que pasa en el bosque, Jake transforma una simple observación de lo que ocurre en poesía espiritual. Un pequeño conejo construyendo Una su hogar narrativa. se convierte en una cuestión de propósito e impermanencia, y el muro cayendo se convierte en un simbolismo sobre aprender a dejar ir. La tarde cae en el pacífico bosque. Una tarde que no entiende las luchas que provoca y alivia. Pero la mejor parte de la alegría de Jake es cómo la contagia a la gente a su alrededor. En el calabozo de papá, Finn y Jake se divierten con las formas que Jake toma. Bueno, ya, intentaré convertirme en un chita tiragases. Finn no puede parar de reír, porque la alegría de Jake es contagiosa sin siquiera intentarlo, esparciéndola por todos lados, como cuando de la nada empieza a cantar. Es el que yo decía. Hotcakes, ricos hotcakes. Este es el que yo decía. Me encanta. Yo los hago más sabrosos con tocino. Solo es Jake narrando lo que hace con un ritmo improvisado, algo que todos hemos hecho, y la verdad es un temazo. Sí. Ricos hotcakes Listo. son una delicia. Solo para mí.
Como Jake, tenemos que empezar a sentir alegría incluso Dios. por las pequeñas cosas, ya que si haces eso, verás cómo tus días mejoran. Pero esas dos virtudes son solo el inicio de su filosofía, la cual es mucho más profunda. Verás, Jake sabe entender bien el sufrimiento de otros, algo que casi nadie en Hora de Aventura sabe hacer. De eso trata su tercera virtud, y la princesa galleta es el episodio perfecto para Princess entenderla. Cookie. Para contexto, aquí una galleta llamada Baby Snaps toma rehenes porque está enojada con Bonnie, por reírse cuando le dijo que quería ser una princesa. Jake escucha Cuidado. su historia e inmediatamente lo entiende. Bastante choqueante al principio. Mientras todos ven un criminal que necesita ser detenido, Jake mira a una galletita cuyos sueños fueron destruidos. Entonces, él hace algo sorprendente. En lugar de completar su Destruidos por su propia creadora. Aclaremos. También. misión y capturar a la galleta, Jake lo ayuda a escapar, eligiendo la justicia y el bien individual sobre el bien común, que en este caso no tenía sentido. Este momento revela algo crucial de la empatía de Jake, su tercera virtud. Y es que su empatía va dirigida especialmente a las personas que la sociedad hizo de menos, porque cuando los ve sufriendo, la lealtad de Jake cambia de cumplir su misión a ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Pero esa empatía también le jugó en contra. Cuando Jake tiene a sus hijos, él intenta ser el padre amoroso y responsable que cree que debe ser, sobreprotegiéndolos. Y el problema de esto es que sus hijos no necesitan tantos cuidados. Ellos crecen y maduran increíblemente rápido, y en pocos días ya son más capaces que su padre en varias cosas. Por eso eventualmente los deja libres, algo que no le gustó a Kim Kil-wan, quien quiere que su padre se ponga serio. Tienen el agua en el cuello, papá. Es hora de que lo enfrentes. Consigue trabajo, no más juegos. Pero en lugar de ponerse a la defensiva con eso, Jake nota que su fuerte no es ser un padre serio, sino simplemente estar presente en la vida de sus hijos, apoyándolos en todo lo que pueda. Y así se ganó a Kim Kil-wan, dándole un amor real con su presencia, en lugar de solo ser un padre responsable. Y ahí está el patrón. Jake siempre presta atención a lo que pasa en lugar de pensar lo que cree que debería pasar, desarrollando una empatía real, pero más importante, dándole esa flexibilidad a otras personas. ¿Cierto? Respecto a empatía, no sabría decirte. Pero sí que defendía a sangre, ¿no? Sus seres queridos. Él no espera que nadie sea perfecto o fácil de entender, sino que solo acepta a las personas por cómo son y no las fuerza a hacer lo que desearía que fueran. Con eso les deja vivir su vida y él vive la suya, lo que lo llevó Sí. a aprender algo que la mayoría de personas nunca aprenden. Ese aprendizaje es la cuarta virtud de su filosofía y quizá la más importante, y ahora verás cuál es. Veamos la ocarina para esto. Jake llega tarde al cumpleaños de sus hijos y para el colmo les regala macarrones de bolsillo. ¡Feliz cumpleaños, cachorros! Les traje comida, ensalada de macarrones. En los ojos de cualquiera, Jake está fallando como padre y no hay excusa que valga Sí. para esto. Pero aún así, todos sus hijos excepto una están felices de verlo, por algo que ya he mencionado. Cuando Jake está presente, él está completamente presente, dándolo todo de sí. Y esa es su cuarta virtud, la presencia. En Guerra de Cartas de Padres e Hijas, Jake dice una de las frases más sabias de su vida, una que conecta perfectamente con esta virtud. Los 20 son para sufrir, los 30 son para la dignidad, los 40 son más de lo que quiero tener. Jake reconoce Wow. que las distintas épocas de la vida requieren distintas formas de vivirla, y preocuparte por dónde estuviste o dónde estarás solo te hace miserable. Por eso Jake prefiere estar en lugar de pensar. Él disfruta del momento y es lo que otros necesitan, alguien que tiene presencia. Esa característica es la razón por la cual todos aman estar con Jake, pero falta una virtud para completar su filosofía, una que es la más importante para ¿Cuál? muchos. A ver si captas cuál es. En la nueva frontera, Jake tiene un sueño profético sobre su muerte. Bastante fuerte esto. No recuerdo cuándo pasó. ¿Será aceptar el final? ¿Aceptación? No se me ocurre una palabra frente a esto.
Muchas personas entrarían en pánico por eso, desesperándose porque se acerca al final. De hecho, Finn hace eso cuando Jake se lo cuenta, pero lo que hace Jake es bastante sorprendente. Nada. Él está calmado e incluso curioso sobre lo que va a pasar. Hermano, tienes que aceptarlo. Mientras Finn se desespera tratando de impedir que el sueño se haga realidad, Jake no intenta escapar o buscar una solución, sino que solo acepta lo que parece ser su destino. Tienes que dejarme ir. De esa manera, él mira su muerte de la misma forma que vio perder sus poderes o su taza favorita, como algo que pasa y no puede controlar, y algo que debe aceptar. Aceptación. Esa es su última virtud. Y en el episodio de Eres tú, Jake la lleva hasta el límite. Ahí Prismo es borrado de la existencia, y la única manera de que vuelva es que Jake se sacrifique para toda la eternidad, pero él ni siquiera lo duda. Eso demuestra que a veces el bien mayor requiere un sacrificio personal, y Jake lo sabe, pero su aceptación está presente en muchos otros momentos, como cuando Tiene mucha más complejidad y profundidad de este personaje de lo que yo recordaba. Quito lo captura y lo pone en un calabozo, o cuando le pide a Finn que acepte su muerte. Está bien, aquí es en donde debo estar. Y esa aceptación es lo que lo llevó a la iluminación espiritual en el Nirvana. Jake está completamente en paz, fuera de la comprensión humana y de los deseos individuales, en un estado de conciencia cósmica. Este es el logro definitivo, ser uno con el universo. Pero la decisión final de Jake lo vuelve aún más interesante, porque cuando Jake ve que Finn está sufriendo por su pérdida y por dejarlo ir, él decide abandonar el Nirvana para poder reencarnar con su amigo, porque eso es lo importante para él, vivir con su hermano. Jake, ¿qué estás haciendo? Acabo de tener mi bendita epifanía. Lo sé. Wow. Solo regreso por la diversión. Porque es grandioso estar vivo contigo. Que Jake abandone la perfección espiritual para estar con Finn es simplemente poético, Simbólico. ya que representa la esencia de lo que el perro es y siempre fue. Alguien que disfruta de las cosas simples de la vida y la acepta como es. Pero sabes, hay una manera más hermosa en cómo Jake expresa su aceptación, en su relación con Arcoiris. Jake aprendió coreano porque Arcoiris solo hablaba coreano y nunca le exigió a ella que cambiara o que aprendiera su idioma, sino que aceptó esa diferencia y se adaptó, con el fin de estar con ella completamente, viviendo en su mundo, bajo sus propios términos. Eso es aceptación en el amor. Y esa es la esencia de Jake el perro, alguien que acepta su mortalidad pero no desperdicia su vida, alguien que acepta que no puede controlarlo todo y aún así hace lo que desea, alguien que acepta que estar en el paraíso puede ser solitario y por eso escoge una conexión imperfecta con su hermano, y alguien que acepta a su amada por cómo es y se adapta a sus diferencias para amarla completamente. Esa es la filosofía de Jake, estar antes que pensar. Pero entonces, ¿por qué un dios prefirió vivir como un mortal? Porque durante la serie, Jake entendió que la vida no se trata de obtener grandes cosas o tener todo el poder del mundo, sino de estar presentes en cada momento y mostrar alegría por lo pequeño, aceptando lo que pasa, pero nunca dejando de amar. Y Esto es lo que confirma lo que dije al principio. Jake es el mejor personaje de la aventura. eso es lo que quiero que hagas. Vive cada día como si fuera el último y disfruta de cada sándwich y cada momento como si fuera un regalo del universo, como algo que se convertirá en un recuerdo eterno, porque te aseguro que así será. Es cine, muchachos. Es cine. Like. No sé si dije que era de Víctor Requena, pero like hizo